Gracias a esta gente tan bonita que me invitaron a predicar, al pastor Lisandro, y hoy aquí viendo a sus hijas tan lindas, tan hermosas en la obra de Dios. Eso es una gran bendición. Gracias por invitarme. Y bueno, mi nombre es Caleb Díaz. Caleb Díaz, días de los buenos. Amén. Porque la Biblia dice que hay días que son malos. Y este es el día de los buenos. Esta cosa está grande aquí, yo no estoy acostumbrado a esto tan grande. Porque es que el pastor Lisandro es grande, ¿cierto? Es una tripa para él así grande. Bueno, mi nombre es Caleb Díaz Mendoza. Soy casado. Mi esposa se llama Lina María Ospina. Tengo 3 hijos. Tuve 3 hombres. El primero se llama Moisés. Él es administrador financiero, es teólogo. Está casado hace poco más de un año, como año y 4 meses. El segundo hijo, Juan Pablo Díaz, también está casado. Él es futbolista profesional y está casado. Y lo bueno es que ayer le nació su primer hijo. O sea que yo soy abuelo. Hoy amanecí siendo abuelo. Y hoy lo pude cargar. Se llama Natanael, el niño, se llama Natanael. Y es un hombre muy tranquilo en eso. Mi esposa había llorado, las otras familias habían llorado, y yo no había llorado. Pero hoy cuando me lo llevaron al apartamento y lo pude tener en mis manos, tuve que llorar. Porque es algo bonito que uno ve, los que son padres, los que son abuelos, saben cómo es la conversación. El hijo menor tiene 22 años, está soltero, está con novia. Todos ellos trabajan conmigo en la obra de Dios. Todos ellos están ahí. Somos una familia que trabaja en la obra del Señor. Ellos llegan primero que yo a la iglesia y salen de último. Fíjate, ellos llegan, son los primeros. Cuando yo llego ya están en la iglesia y son los últimos que también salen, que se quedan allí con sus amigos, con todo. Y gloria a Dios. Soy pastor hace 18 años. Hace 18 años pastoré una iglesia que queda en el barrio Playa Rica del municipio de Bello. Ahí Dios nos permite estar y ahí vamos echando adelante. El culto de allá hoy fue a las 5 de la tarde. Me imagino que ya terminaron, pero también me imagino que todavía hay gente ahí en la iglesia dando vueltas. Porque cayó un aguacero allá, pero de esos bravísimos. ¿Entiendes? Bravo. Y bueno, ahí está la obra de Dios. Y estoy aquí hoy para compartir una palabra con ustedes. Y gracias por haber venido a la iglesia hoy. Mucha gente que está por los lugares paseando, bueno, que sigan paseando. Lo importante es que no se olviden del Señor. Eso es lo más importante, ¿cierto? Y usted ha escogido estar aquí. También Dios lo está bendiciendo al llegar aquí a este lugar. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Estamos entonces en este tiempo donde el pastor Lisandro me dijo: predique sobre la cosecha, predique sobre la cosecha. Y me gustó por lo que hablar de cosecha para mí es muy familiar, para mí es muy conocido. Yo digo en la iglesia, yo soy un pastor campesino. Porque yo nací en el campo. Yo nací en el campo, en Sagún, Córdoba, pero no en el pueblo, sino en un, digamos, lejos del pueblo, o no tan lejos, a uno, en el carro uno se puede echar en este momento unos 30 minutos. A pie, en ese entonces era como una hora, a pie, o en bicicleta, o en el de los 3 pasos que tiene el burro, lento, despacio y parado, ¿cierto? O a caballo. Entonces yo nací en el campo. Entonces yo conozco que es sembrar un grano de arroz, un grano de maíz, sembrar un vástago de yuca, sembrar una mata de un hijuelo de plátano, sembrar
una semilla de mango, una semilla de naranja. Yo sé qué cosa es sembrar, limpiar, y sé qué cosa es recoger la cosecha. Entonces, cuando yo tomo este tema de la cosecha, me gusta mucho, porque para que haya cosecha, tiene que haber primero una siembra. Tiene que sembrarse una semilla. Y la semilla que se siembra debe ser buena para poder recoger una cosecha buena, un fruto bueno. Quien siembra semilla mala no va a recoger cosecha buena. Entonces, hablar de la cosecha, entonces yo tomé el capítulo 4 de Juan, que tiene que ver con la mujer samaritana, pero tiene que ver también con la cosecha, tiene que ver con los discípulos, porque allí Jesús le enseña a sus discípulos todo lo que tiene que ver con la cosecha. Y dice el capítulo 4, el versículo 2, en el versículo 3 dice: salió Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces Jesús sale de Judea para ir a una provincia, para ir, como decir hoy en día, a un departamento que se llamaba Galilea. Pero para ir a Galilea, de Judea a Galilea, había varias rutas, varios caminos. Y uno de esos era pasar por Samaria. Y Samaria era la capital del reino del norte. La capital del reino del norte. El reino del norte se le llamó a las 10 tribus cuando el reino de Israel se dividió. Pero resulta que la gente del reino del norte, las 10 tribus, que quedaron separadas de las otras dos, ellas fueron atrapadas por los asirios. Ellos fueron cautivos, decir así. Ellos fueron atrapados, se los llevaron cautivos y nunca más regresaron. Al nunca más regresar, al quedarse con los asirios, entonces, al quedarse, cuando el pueblo asirio llega y los invade a ellos se convierten, o hay una mezcla de los israelitas, de los judíos, con los asirios, y pierden su identidad. Entonces, para los del reino del sur, esos judíos que quedaron, que estaban limpios, tenían a los samaritanos como gente inmunda. No tenían a los samaritanos como una gente limpia. Ellos no gustaban de ellos. Hablarle a un judío de un samaritano era como hablarle a un judío: tienes que comer carne de cerdo. Para ellos era lo más despreciado que podía existir en el momento. Pero teniendo en cuenta que los discípulos eran judíos y Jesús es también judío. Jesús fue ¿un qué? Un judío. Entonces los samaritanos no iban a gustar de Jesús, por muy Jesús que fuera, por muy Dios que fuera, no iban a ¿qué? A gustar de él. Pero Jesús dijo: es necesario que yo pase por Samaria. Era necesario. Y uno pregunta, ¿por qué era necesario? Uno le pregunta al texto, ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? De seguro que si Jesús dijo, es necesario que yo pase por ahí, era porque tenía un propósito grande. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque Jesús conoce los tiempos. Jesús es eterno y Él conoce los tiempos. Y Jesús tenía una misión que cumplir, y por eso le era necesario pasar por Samaria. Pero al hacer esto, Jesús tomó aquí toda esta escena, todo lo que quiso o lo que hizo para enseñar a sus discípulos y para mostrar también su gloria a un pueblo
que sus compatriotas no gustaban de él, para decirle a sus compatriotas que el amor de Dios no solamente era para ellos, sino para toda la raza humana. Porque Juan 3, capítulo 16 dice que Dios amó al mundo y que por eso dio a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él creyera o creyese no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús se acerca a un pozo. No sé si usted conoce mucho de un pozo. Yo, que nací en el campo, repito, conozco mucho de qué es un pozo. No sé cuántos han tenido la oportunidad de verlo, pero en la finca de mi papá, no había agua. O sea, había agua en las represas, y las aguas de las represas la cogían solamente para lavar la ropa. Y si la cogían para cocinar, tenían que echarle unos baldes grandes y tenían que echarle un material que se llamaba piedra lumbre, y eso se lo echaban y limpiaba el agua, y el agua quedaba cristalina. Los que tenían la oportunidad de comprar ese como una piedrecita, como un metal, un ingrediente, pero los que no tenían que hervir el agua de la represa. Por eso ellos, cuando tenían las represas, las personas en la finca no permitían que nadie se entrara a bañarse. La gente tenía que buscar un balde, sacar agua con el balde e irse lejos, a unos 50 o 30 metros, para echarse el agua con las cocas. Allá decían las totumas. Porque no podían contaminar el agua, porque esa agua la usaban para lavar y para cocinar los alimentos. Pero entonces mi papá dijo un día, porque el agua que nosotros no hacíamos eso, mi mamá no hacía eso, sino que nosotros íbamos a cargar agua a un pozo en otra finca que era de mi abuelo, del papá de mi papá, y traíamos el agua de un pozo, no de una represa, y de allá la cargábamos para traerla, y con esa tomábamos y con esa cocinábamos alimentos. Pero mi papá dijo, vamos a hacer un pozo aquí en la finca de nosotros. Y un pozo es el que él hacía y que yo hacía, era 1 metro a la redonda, y empezaba a cavar hacia abajo, unos 15, 16, 17 o 18 metros, hasta encontrar una fuente de agua viva. Y cuando llegabas abajo y encontrabas la fuente, el agua empezaba a salir de abajo hacia arriba con una fuerza. Y eso subía por ahí unos 10 metros hacia arriba. O sea que si tenía 15 metros de profundidad y se subía 10 metros, ¿cuántos metros quedaban todavía sin agua? Quedaban 5 metros. O más hondo a veces. Solo el pozo llegaba hasta 7 a 8 metros. Y entonces quedaban para arriba otros 8 metros. Y eso le hacían unos tubos, se llaman tubos de cemento. Los hacíamos allá y lo metíamos, y el pozo quedaba entubado. Entonces recibía el nombre el pozo entubado. Vamos a sacar agua del entubado. Pero resulta que en ese tiempo la tecnología no es como ahora. Entonces usted, para poder sacar el agua, tenía que usar un cáñamo, una capulla, una cuerda, como se le llama, y un balde. Usted tenía que amarrar el balde y dejarlo bajar, y con la cabulla, el cáñamo, voltearlo. Y cuando sentía que él se volteaba y se llenaba de agua, usted a pulso tenía que sacar el balde de agua para echarlo en unas canecas, colocárselas a un animal, un burro, algo así, unas pimpinas, y llevarla a la casa. Entonces mi papá hizo ese pozo y nosotros la sacábamos. Entonces, cuando habla de la mujer samaritana que tiene el encuentro con Jesús en un pozo, y Jesús está cansado y le dice a la mujer, ¿dame qué? Dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú me hablas a mí sabiendo que yo soy samaritana y tú eres judío? Nosotros no nos gustamos entre sí. Y Jesús le dice, yo soy el agua de vida. El que de mí tomare no volverá a tener sed jamás. Gloria a Dios. Entonces ella le dice, ¿cómo
¿De dónde tienes el agua? Si tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla. Está diciendo, tú no tienes un balde ni tienes una cuerda, porque yo no veo nada para sacar el agua. ¿Cómo así? Que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y que bebieron sus animales, sus ganados, sus bestias. ¿Cómo así que tú eres? Entonces, está en el diálogo Jesús y la mujer. Y Jesús le dice, ve y trae tu marido. Ella le dice, yo no tengo marido. Yo no tengo marido. Jesús le dice, es verdad. Tú no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo. ¿Cómo le llamaría hoy a una mujer de esa en este tiempo? ¿Cómo le llamaría? Ustedes sí saben. ¿Cómo así que están? No. ¿Quién dice? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le diríamos? De seguro le dirían quita marido. Porque Jesús dijo, el que tienes ahora no es tuyo, o sea que era ajeno o era prestado. ¿Será que préstamo su presta? Le dijo, ese no es tu marido, ¿verdad has dicho? Entonces lo que muestra que aquí Jesús se encuentra con una mujer que está fracasada. Una mujer que fracasó en su matrimonio y había tenido 5 maridos y el que tenía ahora 6 y no podía tener un hogar estable, un hogar como lo soñamos muchas personas o como lo tenemos muchas personas. No muestra la Biblia que tenía hijos, pero además que sí tenía hijos regados con el uno y con el otro, porque había tenido 5 maridos y el que tenía ahora eran 6. Una mujer como fracasada. Una mujer fracasada. Y Jesús le sigue hablando. Entonces ella dice, parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que vendrá el Mesías, llamado el Cristo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy el que habla contigo, mujer. Yo soy el que habla contigo. Por eso en el versículo 14, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Dice acá, en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo soy ese Mesías. Yo soy el agua de vida. Si tú la tomas, va a producir en ti un cambio que salte para vida eterna. Jesús no se centró en el fracaso de la mujer. Jesús ahora está centrado en que la mujer lo conozca a Él, que la mujer centre su entendimiento, su mirada en Él y le dice, yo soy el agua de vida. El que toma de ella va a tener un río que salte para vida eterna. Es decir, que Jesús estaba interesado en la salvación de la mujer samaritana. ¿En qué estaba interesado? En la salvación de la mujer samaritana. Y no solo de ella, sino de todos los samaritanos, de todas las personas que estaban allí en esa región. Gloria a Dios. Y dice la palabra, que los discípulos, mientras Jesús se quedó, oiga bien, mientras Jesús se quedó hablando con la mujer samaritana, los discípulos se fueron a comprar alimento en la ciudad de Sicar, porque el pozo no estaba dentro de la ciudad de Sicar. El pozo estaba retirado de la ciudad de Sicar, donde llegó Jesús. Y los discípulos se fueron a comprar alimento. ¿Bueno o no bueno? Que uno vaya a comprar alimento. Sí, claro. Cuando uno tiene hambre, está de paseo, está en una excursión, está en una salida, como puede decirse,
comprar alimentos, ¿sí o no? Porque si algo le da a uno hambre es cuando uno va viajando. ¿Cuántos han viajado acá y compran cosas en el camino? Todos, ¿sí o no? Todos. Y más si hay un trancón, alguno en el camino, en la carretera, salen los que venden empanadas, los que venden los fritos, y usted compra los fritos y tantas cosas, ¿sí o no? Alguien está en ayuno aquí para que no lo haga pecar. Entonces, los discípulos se fueron a comprar alimento. Y cuando llega, lo ven hablando con la mujer samaritana, pero ellos no se atrevieron a preguntarle nada. Y lo que ocurre es que ya cuando seguramente que el diálogo terminó de Jesús con la mujer samaritana, ellos le dijeron: maestro, aquí te traemos la comida, ven para que coma, ven y come. Y Jesús no estaba en el momento con la mente pensando en la comida material, en el alimento que fueron a comprarle sus discípulos. Y Jesús les dice, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Interesante. Jesús le dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y la realidad era esa. Los discípulos no sabían. Ellos no entendían eso. Pero el maestro también usó ese momento para enseñarles a él sobre una comida diferente a la comida material. Amén. Amén. Porque es que nosotros somos muy comelones. Si usted un día llega a mi casa, lleve el estómago vacío, porque mi esposa le da comida y le da comida y le da comida y le da comida. Eso es bueno en la casa, pero yo sufro cuando salgo de la casa, cuando voy a otro lugar y no me dan comida, porque mi esposa me tiene mal acostumbrado. Me dan comida y comida. Entonces, Él le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mire lo que le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Le está hablando de una comida diferente. Le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad del que lo envió es el Padre, y esa voluntad es que el Evangelio se conozca en toda la tierra, en todo el mundo, que sea predicado su amor y su gracia a las personas, a todo ser humano. Por eso dijo, es que haga la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Por eso, cuando usted lee más adelante en el capítulo 17 de Juan, usted encuentra que Jesús está teniendo cuenta al Padre y le dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso Jesús se dedicó a predicar el Evangelio en la tierra. Ahora, le dice eso a los discípulos. Le dice eso a los discípulos: yo tengo una comida que comer, y es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, en el versículo 35 les hace una pregunta: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Es decir, para que llegue el tiempo de recoger el fruto de la cosecha. Que ya es el tiempo. Él dice: ustedes dicen que faltan 4 meses. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y ved, alzad vuestros ojos. Y le dice: levanten la frente. Porque cuando usted levanta los ojos, ¿qué tiene que hacer? Levantar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Levanten la ¿qué? La cabeza, la frente. Mirad, porque los campos ya están listos para recoger la cosecha. Le está diciendo: es el tiempo de recoger la cosecha. Pero otros ya habían sembrado. ¿Quiénes habían sembrado? Los profetas habían predicado el Evangelio, y los discípulos no sabían
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ustedes dicen, falta 4 meses. No, ya los campos están listos. Mire, estimados hermanos, como fui agricultor, como le dije al principio, uno sembraba, esperaba el tiempo, limpiaba toda esa siembra, lo que producía, lo que germinaba la semilla. Y llegaba el tiempo, si era el arroz, llegaba el tiempo en que crecía y empezaba a espigar, a florecer. Y cuando ya estaba maduro el gajo de arroz, usted iba al campo, 1 hectárea de tierra, 2 hectáreas de tierra cosechada, y que tiene el arroz ahí, la cosecha de arroz, y usted veía cómo el viento soplaba así para allá, y los gajos de arroz lindos y hermosos. Entonces decía mi papá, es tiempo de recoger la cosecha, vamos a contratar 10 obreros. Mi papá contrataba 8 o 10 obreros. Y en un día o 2, 3 días recogíamos toda la cosecha. Se llamaba la cosecha de arroz. No se podía pasar 8 días, 15 días, porque si se pasaba el tiempo, el arroz después no servía. ¿Sabe que el arroz que usted se come y que yo me como tiene un tiempo de recogerlo? Y cuando lo recogen en el tiempo indicado, el arroz sale bueno. Si se recogiera después del tiempo, nos serviría, no comeríamos arroz rico y sabroso. Y lo bueno de esa cosecha, escuchen, recogíamos el arroz y uno lo amarra en puños, se llama así, en manojos. Y cada manojo de ese arroz estaba en concha, lo levantaban así como si fuera esta casa, pero aquí había unas vigas de madera así, y lo amarraban y lo ponían, y se convertía como en un cielo falso así. Y mi papá decía, tenemos buena cosecha para comer todo este año, y esta cosecha va a alcanzar el otro año. El tiempo de la cosecha, de recoger el fruto de la cosecha, es uno. Y aquí le está diciendo la última ¿qué? Cosecha. ¿Y saben cuál es la cosecha de la que hablaba Jesús aquí a sus discípulos y de lo que estaba haciendo allí en la ciudad de Sicar? Era la cosecha de ganar personas para Cristo Jesús. Era la cosecha de ganar personas para Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, es la hora, no hay más tiempo, no faltan 4 meses, es ahora y es el tiempo de recoger la cosecha. Amén, amén, aleluya. Y Jesús recogió cosecha allí. Dice la Biblia, miren lo que dice. El versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces esta mujer comenzó a dar testimonio de lo que Jesús le habló, y ese testimonio se lo contó a las demás personas que estaban en la ciudad de Sicar. Y muchas personas, ¿qué hicieron? Creyeron. Por eso es que la Biblia habla que cuando usted siembra un grano, del grano puede recoger el 100 por 1, el 60 por 1 y el 30 por 1. Yo sé que muchos no entienden todavía qué es el 100 por 1 y el 60 por 1 y el 30 por 1. Es decir, yo siembro un grano de maíz y del grano de maíz va a germinar una caña de maíz. Y la caña de maíz, solo la caña, le puede dar 2 mazorcas o 3 mazorcas si el terreno es fértil. En las 3 mazorcas, usted no va a recoger un grano, usted va a recoger por ahí unos 100 granos, si no es más. Solo que dice que produce 1 por 100, 1 por 60 y 1 por 30.
Jesús le habló a una sola mujer samaritana y ella fue y le habló a otros de la ciudad. Y mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Y creyeron muchos por la palabra. ¿De quién? Por la palabra. Por la palabra de él. Por la palabra de ella. Y dice que cuando ellos creyeron por el testimonio de la mujer, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Aleluya. ¿Cuántos días se quedó? 2. 2 días. ¿Por qué se quedó 2 días? Porque estaba recogiendo cosecha. Aleluya. Estaba recogiendo vano. Y dice, y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer, esto es lindo y es sabroso, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. ¡Alabado sea Dios! ¿Recogió cosecha o no recogió cosecha? Sí, recogió cosecha. Entonces, ¿cómo vamos a recoger la cosecha? ¿Cómo se hace cuando vamos y le predicamos el evangelio a otra persona? Eso se llama recoger la cosecha. De seguro que ya otros sembraron, pero usted entra en las labores de otro, que fue lo que dijo Jesús. Ustedes habéis entrado en la labor de otro. Lo que otros ya sembraron, ustedes entraron a recoger la cosecha. ¿Qué necesitamos, iglesia? ¿Qué necesitamos? Pedir al Espíritu Santo que nos dé la sensibilidad para poder ir a recoger la cosecha. Hay muchos que están necesitados de escuchar una palabra que les diga, hay salvación en Cristo, hay esperanza en Cristo, Cristo te puede cambiar, Cristo te puede renovar, Cristo te puede sacar del fracaso y Cristo te da salvación. ¿Por qué la mujer samaritana estaba aquí? Fracasada. ¿Cuántos hay hoy en día fracasados con sus matrimonios, con sus hijos, en sus hogares, en el trabajo, con sus vidas personales? Hoy en día usted encuentra a la derecha, a la izquierda, por todos lados, personas sufriendo de una enfermedad, ¿cómo le dicen? ¿Enfermedad qué? Emocional, mental. Sí. En estos días yo he atendido como 3 personas en esta situación. ¿Y saben qué es lo bueno? Que una de esas que atendí hace como 3 días, hoy estaba en el culto de la iglesia, antes de venir. Ahí estaba. Una niña de 20 años. Y ahí estaba en la iglesia. Hay que hacer la tarea de recoger la cosecha. ¿Cuándo? Dígale que está a su lado. Ahora. El tiempo de la cosecha es ya. Es ahora. Los campos están listos. ¿Quiénes son los obreros que Dios ha dejado o está colocando en la tierra para recoger la cosecha? Dígale que está a su lado. A mí. Dígale a mí o a ti. Eso es lo que Dios da. Usted y yo somos obreros. Amén. Por eso no se puede quedar solo en la casa leyendo la Biblia, haciendo un devocional, llorando en la presencia de Dios, orando por su hijo y por su esposa, por lo que esté ahí a su alrededor. Eso no está malo, eso es bueno, pero más de eso, usted tiene que levantarse y decir, Señor, ¿dónde está una samaritana? ¿Dónde está un samaritano? Para yo ir a predicar. Ven con tu poder y ayúdame para yo predicarle, porque esa es cosecha que tengo que recoger. Amén. Vamos a estar de pie. Es tiempo de recoger